El 17 de octubre de 1932, un grupo de marineros fue enviado a una misión de mantenimiento en un faro aislado en la isla de San Pedro, frente a la costa de Baja California, México. La isla, conocida por su densa vegetación y las frecuentes tormentas que la azotaban, era evitada por muchos debido a los rumores sobre desapariciones misteriosas. Al llegar, los marineros se enfrentaron a una serie de eventos perturbadores que los obligaron a guardar silencio sobre lo sucedido en la isla. Nuestro barco, el Meridiano, surcaba las tranquilas aguas del Pacífico al amanecer, dejando una estela de espuma blanca a su paso. La neblina matutina aún se cernía sobre la superficie, oscureciendo parcialmente la visión de la isla de San Pedro, que empezaba a revelarse ante nosotros. Era una visión austera, casi amenazante, con sus acantilados escarpados y la densa vegetación que parecía devorar todo a su alrededor. El faro, nuestro destino, se alzaba solitario en el norte, una estructura imponente que hacía tiempo había dejado de servir como guía segura para los barcos que navegaban por esas aguas traicioneras. El capitán Eduardo Mercado, un hombre de 45 años, cuyos ojos ya habían presenciado todos los horrores que el mar podía ofrecer, estaba al frente, su semblante tan severo como siempre. Sus anchos hombros y su postura imponente exudaban una confianza que nos reconfortaba. Se volvió hacia nosotros, sus hombres, con una mirada decidida. «Vamos a hacer esto rápido y volver antes de que el clima empeore», dijo, su voz grave rompiendo el silencio matutino. «Donaldo, Samuel, Juan, encárguense de descargar las herramientas. Hugo, quiero que hagas una evaluación rápida del faro en cuanto pongamos pie en tierra». Donaldo, mi hermano mayor, asintió en silencio, con su expresión seria como siempre. Samuel, mi viejo amigo de la infancia, me dio un leve codazo, intentando aliviar la tensión que comenzaba a acumularse. «Oye, Juan, parece que la isla nos espera con los brazos abiertos, ¿eh?», bromeó, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo espero que no encontremos más que polvo y óxido allá adentro», murmuré en respuesta, intentando seguir su tono ligero, pero sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Luis, el más joven y novato de la tripulación, parecía nervioso, sus ojos moviéndose inquietos entre el faro y la densa vegetación que rodeaba la costa. «Capitán», comenzó con vacilación, «¿ha estado aquí antes?». El capitán Mercado le lanzó una mirada penetrante antes de responder. «He estado en lugares peores, muchacho, y regresamos enteros. Ahora concéntrate en la tarea. Será un trabajo rápido si todos hacen lo que se espera». Hugo, el ingeniero, ajustó su sombrero y le dio una palmada en el hombro a Luis. «Relájate, chico. Si el viejo Mercado dice que todo está bien, entonces lo está. Confía en el capitán». Finalmente anclamos el Meridiano en una pequeña ensenada protegida. El sonido de las olas golpeando suavemente el casco fue reemplazado por el crujido de las cuerdas y el ruido de los botes siendo bajados al mar. Cada uno de nosotros tomó su equipo. El peso de las herramientas de metal frío parecía mayor de lo habitual. Al desembarcar, el silencio de la isla nos envolvió. No había cantos de pájaros, solo el sonido distante del mar y el susurro inquietante de las hojas de los árboles retorcidos. La sensación de aislamiento era palpable, y la vegetación, más densa de lo que cualquiera de nosotros esperaba, parecía observarnos de vuelta. Los árboles, con sus troncos torcidos y ramas contorsionadas, parecían siluetas distorsionadas contra el cielo gris. «Qué lugar tan acogedor», murmuró Jacinto, el cocinero, mientras miraba a su alrededor. «He estado en cocinas más animadas». «Vamos», ordenó el capitán, sin detenerse a observar el paisaje. «El faro está justo ahí. No tenemos tiempo que perder». Con las herramientas y los suministros pesados sobre nuestros hombros, comenzamos la caminata hacia el faro. La estructura, con su pintura desgastada y ventanas rotas, parecía una centinela cansada, pero aún resistente. Cada paso parecía llevarnos más lejos de la seguridad del barco y más profundamente en la atmósfera opresiva de la isla. Mientras caminábamos,
No pude evitar sentir que, a pesar de estar todos juntos, una sombra invisible nos acompañaba. Algo en la isla no parecía correcto, pero aún así seguimos adelante, sin saber que, para algunos de nosotros, ese sería el último viaje. Donaldo y Luis fueron los primeros en entrar al faro para evaluar los daños. Donaldo, con su experiencia y aire de confianza, lideraba el camino, mientras que Luis, ansioso por mostrar su valía, lo seguía de cerca. El faro estaba sumido en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de sus pasos resonando en las escaleras de madera desgastadas. «Vamos a revisar la sala de máquinas primero», sugirió Donaldo, su voz reverberando en las paredes de piedra. Sacó una linterna e iluminó el camino hacia adelante, revelando telarañas y polvo acumulado por años de abandono. Luis asintió, tratando de disimular el nerviosismo que crecía dentro de él. «Parece que nadie ha estado aquí en décadas», murmuró, sus ojos escudriñando las sombras mientras avanzaban. «Bueno, ahora estamos aquí», respondió Donaldo con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión. «Hagamos nuestro trabajo y salgamos de aquí, así de simple». Mientras tanto, el resto de nosotros comenzó a montar un pequeño campamento cerca de la base del faro, donde planeábamos pasar la noche. El viento silbaba entre los árboles retorcidos y la sensación de incomodidad era palpable. Samuel estaba intentando encender una fogata, pero la madera estaba húmeda y la llama se resistía a prender. «Este lugar tiene algo raro, Juan», dijo Samuel, frunciendo el ceño mientras miraba hacia el faro. «No sé qué es, pero siento como si nos estuvieran observando». «Tal vez sea solo la isla», respondí, tratando de convencerme tanto a mí mismo como a él. «Es solo un lugar viejo y olvidado». Cerca de una hora después, mientras el sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, un grito agudo y aterrador rasgó el aire. Era un sonido que helaba la sangre en las venas, y no se parecía a nada que hubiéramos oído antes. «Dios mío, eso vino del faro», exclamé, soltando las herramientas y corriendo en dirección al sonido, con los demás detrás de mí. Cuando llegamos allí, la visión que nos esperaba hizo que nuestros estómagos se revolvieran. Donaldo yacía en el suelo, su rostro contorsionado en una expresión de puro terror. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en algo invisible, como si hubieran capturado el instante exacto en que vio algo que su mente no pudo comprender. «¡Donaldo!», gritó el capitán Mercado, arrodillándose junto al cuerpo sin vida de su compañero. Verificó su pulso, pero ya sabía lo que todos temíamos. Donaldo estaba muerto. «Luis, ¿dónde está Luis?». La voz del capitán, antes firme, ahora temblaba con una mezcla de ira y miedo. El faro estaba envuelto en un silencio opresivo. No había rastro de Luis. «Capitán, tenemos que salir de aquí», dijo Samuel, la voz baja, casi como un susurro. «Algo terrible ha sucedido». Visiblemente afectado, el capitán Mercado se levantó, tratando de recuperar el control de la situación. «Todos, fuera, ahora», nos condujo fuera del faro, pero la sensación de peligro no nos abandonaba. Samuel y Hugo, que aún estaban en la entrada, decidieron buscar a Luis en los alrededores. «Luis», llamó Hugo, su voz resonando en la oscuridad que se hacía más profunda. «Luis, ¿dónde estás?». Fue entonces cuando Samuel tropezó con algo duro. Cuando bajó la mirada, el impacto lo golpeó como una ola helada. «Capitán, aquí», gritó, con los ojos desorbitados por el horror. Luis estaba allí, tendido a pocos metros de la entrada, con el cuello torcido en un ángulo grotesco, completamente roto. No había sangre, pero la expresión en su rostro era de un miedo indescriptible. Sus ojos, aún abiertos, parecían estar fijos en algo que nunca debió haber visto. «Jesucristo», murmuró el capitán Mercado, acercándose con cautela. «¿Qué diablos pasó aquí?». Con la muerte de Donaldo y Luis, el pánico comenzó a extenderse entre nosotros como fuego en pasto seco. «Capitán», comencé, mi voz fallando, «tenemos que salir de esta isla. Necesitamos ayuda». «De acuerdo», respondió él, la determinación volviendo a su mirada, «pero antes necesitamos encontrar un medio de comunicación».
La radio del faro es nuestra única oportunidad. Nadie quería volver allí, pero no había otra opción. Mientras discutíamos nuestros próximos pasos, el sonido de pasos corriendo por la grava captó nuestra atención. Jacinto, que estaba explorando el área con Guillermo, apareció corriendo desde la dirección opuesta, jadeante, el rostro pálido como la luna. Capitán, Jacinto jadeaba, luchando por encontrar las palabras. Es una criatura, mitad humana, mitad reptil, se llevó a Guillermo. La revelación cayó como una piedra en el pozo de nuestro estómago. El capitán Mercado intentó mantener la calma, colocando las manos sobre los hombros de Jacinto. ¿Qué viste, Jacinto? ¿Estás seguro de lo que dices? Sé lo que vi, gritó Jacinto, con los ojos desorbitados. Se lo llevó, tenía escamas, garras, no era humano. El pánico se instaló entre nosotros, pero el capitán, con un visible esfuerzo, mantuvo el control. Todos, manténganse juntos. Vamos a salir de aquí. Antes de que pudiéramos reagruparnos completamente, encontramos el cuerpo de Guillermo, tendido en la playa, parcialmente cubierto por algas traídas por la marea. Profundas marcas de garras surcaban su pecho y la sangre empapaba la arena a su alrededor. Las marcas no eran de ningún animal que conociéramos y todos sabíamos eso. Con 3 compañeros muertos, el capitán Mercado sabía que no podíamos permanecer en la isla. Su decisión fue rápida y resuelta, pero el miedo que veíamos en sus ojos lo decía todo. Estábamos en peligro real e inminente. El cielo ya estaba oscuro y el viento comenzaba a aullar entre los árboles como si la propia isla quisiera mantenernos allí. Vámonos ahora, síganme, ordenó el capitán, su voz firme, pero con un toque de urgencia que todos captamos. Recogimos lo que quedaba de nuestras pertenencias con manos temblorosas y comenzamos la marcha silenciosa de regreso al barco. El faro, que antes se alzaba como un hito, ahora parecía una figura sombría, observándonos con una mirada maliciosa. Caminábamos rápidamente, casi corriendo, con los ojos escudriñando la oscuridad a nuestro alrededor, esperando que esa terrible criatura surgiera en cualquier momento. El ruido de nuestros pasos en la vegetación seca era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Samuel, que normalmente era el más hablador del grupo, caminaba a mi lado, con los ojos fijos en el suelo. No dijo una palabra durante todo el trayecto de regreso, ni una broma, ni un comentario. Su silencio era pesado, casi asfixiante. Cuando finalmente alcanzamos el meridiano, la sensación de alivio fue casi tangible. Subimos a bordo lo más rápido posible, el capitán siendo el último en pisar la cubierta, mirando una última vez a la isla como si quisiera desafiar cualquier cosa que se escondiera en las sombras. Zarpemos, inmediatamente, ordenó él con un gesto brusco. Mientras el barco comenzaba a alejarse de la costa, el faro desaparecía lentamente en la oscuridad. Miré hacia atrás, esperando ver algo, quizás la criatura acechando, observándonos partir, pero no había nada más que la negrura del mar y la noche. Sin embargo, el miedo estaba grabado en nuestros rostros, congelado como una máscara que no podíamos quitar. El viaje de regreso a la costa fue envuelto en un silencio que parecía interminable. El ruido de las olas golpeando el casco del barco era como una melodía sombría, reflejando el estado de nuestros corazones y mentes. Todos sabíamos que lo que habíamos visto en esa isla no podía ser explicado fácilmente, pero nadie se atrevió a hablar. Samuel seguía en silencio, con los ojos fijos en el horizonte, como si buscara respuestas en el vacío. Era como si el propio acto de hablar pudiera traer de vuelta a esa cosa, materializarla entre nosotros. Jacinto, por otro lado, no dejaba de murmurar para sí mismo. No fue un delirio, repetía esas palabras, con la voz baja, casi como un mantra, tratando de convencerse de que lo que había visto era real y no una pesadilla de la que podría despertar. Lo vi, era real. Me esforcé por mantener la cabeza fría, pero la imagen del cuerpo de Donaldo
con la expresión de terror congelada en su rostro, y las palabras de Jacinto seguían resonando en mi mente. Traté de alejar esos pensamientos, enfocándome en el sonido rítmico del mar, pero era inútil. Sabíamos que habíamos sido testigos de algo más allá de la comprensión humana. Cuando finalmente atracamos en el puerto, el alivio de estar en tierra firme fue rápidamente sustituido por otra forma de ansiedad. Oficiales de la Marina ya nos esperaban, y fuimos llevados inmediatamente a un interrogatorio en una sala fría y sin ventanas. Las luces brillantes sobre nosotros aumentaban la sensación de exposición y vulnerabilidad. Cada uno de nosotros contó su versión de los hechos. Relatamos los gritos, las muertes, la criatura, pero pronto quedó claro que no seríamos tomados en serio. Los oficiales, todos rectos en sus uniformes, intercambiaban miradas de escepticismo mientras tomaban notas. «Es evidente que han pasado por un gran estrés», dijo uno de los oficiales, con un tono condescendiente que hizo que mi estómago se revolviera. «Pero lo que describieron no es más que una reacción colectiva a una situación extrema. Esto será registrado como ataques de animales salvajes». «¿Qué?». El capitán Mercado explotó, levantándose de su silla. «Esto no fue obra de ningún animal. Estamos hablando de algo que... Capitán Mercado, esto ya ha sido decidido», interrumpió el oficial con una frialdad que silenció al capitán inmediatamente. «Sufrieron de histeria colectiva, ¿entiende? La narrativa de ustedes será mantenida en secreto, para el bien de todos. Cualquier mención a la criatura será vista como una violación directa de nuestras órdenes». La amenaza era clara. Intentamos argumentar, pero fuimos silenciados. Recibimos órdenes claras y firmes: jamás hablar sobre lo que realmente sucedió en esa isla. Uno por uno, fuimos obligados a firmar documentos que nos prohibían divulgar cualquier detalle bajo amenaza de prisión. Firmamos en silencio, conscientes de que, si hablábamos, no habría clemencia. Al salir de la sala, el peso de lo que habíamos vivido y de la orden que nos fue impuesta parecía doblar nuestros hombros. Sabíamos que ese secreto, ese horror indescriptible, moriría con nosotros, enterrado en las profundidades de nuestras memorias, mientras el mundo seguía girando, ajeno a la oscuridad que habita en lugares olvidados como la isla de San Pedro. Regresamos a nuestras vidas, pero ninguno de nosotros fue el mismo. Jacinto fue internado en una institución psiquiátrica, incapaz de lidiar con el trauma. Samuel se alejó de todos, viviendo en reclusión.